frontal. Déjenme decirles que lo que nos distingue del resto del grupo animal es una serie de características cerebrales que se llaman funciones cerebrales superiores. Eso es lo que nos distingue del resto de los animales. Y estas funciones cerebrales superiores se desarrollaron más probablemente cuando el hombre se empezó a asociar para cazar y para hacer algunas otras actividades. Algunos grupos animales se asocian también, pero no se está claro si tienen un lenguaje de comunicación como el nuestro. Lo cierto es que estas funciones cerebrales superiores son muy importantes en el área de la neurología. De hecho, hay un capítulo de exploración neurológica que se relaciona a esto. Lo tienen que ir revisando también. Y este capítulo de exploración neurológica va consignado precisamente en la historia clínica. El caso más emblemático en neurología relacionado a daño cerebral y que posteriormente conllevó a nombrarle un síndrome, precisamente se debe a una persona de nombre Phineas Gage. Esta persona era un capataz que comandaba un grupo de trabajadores que construían ferrocarril, un tramo que iba hacia Vermont, allá en Estados Unidos, en el estado de Nueva Inglaterra. Esta persona pues era capataz, era sumamente responsable, muy prudente, muy trabajador. Por eso comandaba a este grupo de trabajadores. Tenía 25 años. Y estaban trabajando para atravesar las montañas precisamente. En esa parte lo que hacían era hacer perforaciones en la roca, meterle pólvora y explotarla con la finalidad de hacer el espacio para poner las vías del ferrocarril. En una cierta ocasión, al estar colocando la pólvora y compactándola con la barra de metal, esta sacó una chispa y explotó. Lanzó la barra de metal y le atravesó la mejilla izquierda y el cerebro en el lóbulo frontal izquierdo. Todo el mundo pensó que había muerto esta persona, pero a los pocos minutos empezó a reaccionar con la barra ahí adentro. Fue llevado al pueblo más cercano, a Cavendish, y fue atendido. Estamos hablando del 13 de septiembre de 1948, cuando no había tecnología, cuando ni siquiera estaban desarrollados el sistema de antibióticos. Mucha gente moría de infecciones. La situación es de que fue tratado, le fue extraída la barra, le fue controlado el sangrado, le fue controlada la infección y sobrevivió. Sobrevivió y parece ser que todo había estado perfecto. Este caso fue reportado en varias revistas científicas de la época y Phineas Gage se perdió, se fue del lugar. Posteriormente, el médico que lo atendió lo volvió a encontrar a través de los familiares. Anduvo en Sudamérica, anduvo en Chile,
trabajando como cirquero. Lo exponían ahí en el circo, platicaban su caso y de cómo había sobrevivido a todo esto. Exponían sus cicatrices y todo. Pero ya cuando lo exploraron posteriormente se dieron cuenta que su personalidad había cambiado, que de ser una persona trabajadora, responsable, con compromiso, Phineas Gage entonces ya pues era todo lo contrario. Era irresponsable, era irrespetuoso, toda su personalidad había cambiado, era flojo, no completaba los trabajos, lo corrían de un lado, se iba a otro, lo volvían a correr. Y entonces se dieron cuenta precisamente que por la zona que había lastimado era donde se encontraban estas funciones cerebrales superiores dañadas. La zona que le dañó a Phineas Gage por este accidente fue precisamente la zona de la corteza prefrontal. Ya platicábamos ayer que ahí se encuentran las funciones relacionadas con la personalidad. Y entonces el síndrome de Phineas Gage se caracteriza por conducta social inapropiada, falta de iniciativa, reflejos de succión, tanteo y agarre, apraxia de la marcha. La apraxia de la marcha significa que se le olvida la forma correcta de caminar. Incontinencia urinaria, abulia y mutismo asinético o aquinético. Esto consiste el síndrome de Phineas Gage y es lo que marca su carta descriptiva que revisemos el día de hoy. Hoy por hoy, el cráneo de Phineas Gage está expuesto en un museo en Estados Unidos, de cómo realmente se salvó y de cómo fue un ejemplo para la neurología de esa época y de la época actual, que sabemos precisamente gracias a él que en esa zona del cerebro se encuentran este tipo de funciones cerebrales superiores. Las funciones cerebrales superiores en general no están localizadas en un solo punto, a excepción de ciertas funciones como son el lenguaje, que sabemos exactamente dónde están localizadas, el sistema de la visión, que sabemos exactamente dónde está localizado. En el caso de otras funciones cerebrales superiores, generalmente comparten conexiones en diferentes zonas del cerebro. Las funciones cerebrales superiores distinguen precisamente a nuestra especie del resto de los animales. Y esta situación ha hecho precisamente que podamos modificar el ambiente, podamos construir ciudades, podemos construir industrias, podemos construir vehículos. Esas funciones cerebrales superiores o funciones mentales superiores son los que nos permiten hacer todo esto. El animal que tiene el cerebro más cercano a nosotros es el chimpancé, y aún así existen diferencias abismales. Se ha logrado identificar que el grupo de chimpancés se asocian incluso para cazar en ciertas ocasiones. Utilizan algunos tipos de herramientas, pero hay todavía muchas diferencias. Realmente nuestra evolución inició hace 8 millones de años,
cuando los primeros grupos de Homo sapiens, su cerebro pesaba 500 gramos y ha evolucionado esto tanto que en la actualidad pesa el cerebro aproximadamente 3 veces lo que marca aquí. Entonces, las funciones cerebrales superiores crecieron en conjunto con el tamaño del cerebro. Y ustedes dirán, bueno, si existen funciones cerebrales superiores, ¿existirán funciones cerebrales inferiores? No se le llaman así desde el punto de vista médico, pero sí pudiesen corresponder precisamente a funciones con las que ya nacemos. Las funciones cerebrales superiores se refieren a las que desarrollamos con la interacción social, el lenguaje, las praxias, las noxias, todo eso lo desarrollamos con la interacción social, la memoria de trabajo. Y las funciones cerebrales inferiores están determinadas genéticamente, como puede corresponder precisamente a la inteligencia o a la memoria. ¿Sí? Entonces, con eso nacemos. Las funciones cerebrales superiores son mediadas culturalmente y vuelvo a repetir, son el resultado de la agrupación, de la interacción social, de que adquirimos conciencia de nosotros mismos con el clásico to be or not to be, de ser o no ser, donde nos damos cuenta que realmente existimos, que realmente significamos algo. Con estas funciones cerebrales superiores conquistamos el uso de símbolos en el lenguaje. Podemos hablar, podemos emitir ciertos sonidos que todo mundo entendemos, pero también podemos leer. Podemos, creamos estos símbolos que se llaman letras y entonces podemos leer. Esto no lo pueden hacer el resto de los animales. Pensamos pues en general en forma más compleja y esto nos permiten las funciones cerebrales superiores. La corteza cerebral es donde se encuentran las funciones cerebrales superiores y esta corteza cerebral, recuerden que está distribuida prácticamente en todos los hemisferios. Nosotros en este momento estamos hablando específicamente de las funciones cerebrales superiores del lóbulo frontal. Recuerden ustedes, ya vimos la anatomía del lóbulo frontal y revisamos superficialmente que el lóbulo frontal básicamente se le distinguen dos grupos de funciones. Las funciones motoras, que vamos a ver en la siguiente clase, y que incluyen la vía piramidal, que incluyen la corteza premotora y que incluyen la corteza de los movimientos oculares y que incluyen el área de Broca, que es el lenguaje motor también. Y el otro grupo de funciones que son precisamente las localizadas en la corteza prefrontal, que es las que vamos a analizar, pero vuelvo a repetir, las funciones mentales superiores no se encuentran en una zona específica del cerebro, sino que generalmente hay una comunicación de varias zonas del cerebro, entonces no son específicas realmente de un lóbulo. Bueno, de hecho, la organización de la corteza cerebral es tan dispar de una persona a otra, que si lesionamos la corteza cerebral de dos personas en la misma zona, es muy probable que las repercusiones clínicas sean diferentes. Entonces, estas son las zonas funcionales de la corteza del lóbulo frontal. La corteza motora, circunvolución frontal ascendente, área 4.
la corteza premotora, que prepara los movimientos, la corteza prefrontal, que es la que estamos viendo ahorita, y la corteza opercular del área de Broca 44 y 45, que correspondería también a corteza motora. Entonces, lo que estamos revisando ahorita es la corteza prefrontal. Se le llaman también funciones ejecutivas. La región ejecutiva del lóbulo frontal es precisamente la corteza prefrontal. Incluye estas áreas de Brodmann: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 32, 46 y 47, localizadas tanto en la cara externa o dorsolateral, como en la cara interna, como en la base del lóbulo frontal. Y en el área externa o dorsolateral, básicamente las funciones ejecutivas que se destacan son la planeación, la capacidad de planear algo, y la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es muy diferente a la memoria convencional que tenemos de corto, mediano y largo plazo. La memoria de corto, mediano y largo plazo está asociado en gran parte al lóbulo temporal, a la circunvolución del cíngulo, pero específicamente la memoria de trabajo correspondería, si hablamos en términos computacionales, a la memoria RAM, la memoria con la que estamos realizando alguna otra función. Otras funciones menos importantes son la fluidez, la solución de problemas complejos y la flexibilidad mental, pero básicamente es la planeación y la memoria de trabajo. En el área 10, en la corteza anterior, se encuentra la función de la metacognición. Es el autocontrol. Fíjense, normalmente, como les decía, las funciones cerebrales superiores están determinadas por el comportamiento y la interacción social. Nosotros en este momento, si hiciera un calor importantísimo, pues lo más que podemos hacer es vestir una playera ligera, un short quizás, pero no vamos a andar desnudos en la calle. ¿Por qué? Porque nos autocontrolamos, porque la sociedad nos dice que eso no es correcto. Y cuando se daña el lóbulo frontal, el paciente se desinhibe totalmente. Hace cosas que en condiciones normales no haría. Precisamente se le llama síndrome frontal o frontalización. Estas son las zonas importantes del área de la corteza prefrontal, y en la base específicamente se encuentra el área 11, 12, 13, 14 y 47. Y esta zona está relacionada ampliamente con el sistema límbico. El sistema límbico es una serie de estructuras que se relacionan tanto en el lóbulo frontal como en el lóbulo temporal, y que se le llama también circuito de Papez o circuito de la furia. Y aquí se regula las emociones, se regula el control de la conducta. Entonces es la zona que se le dañó precisamente a Phineas Gage. Y a esto me refiero, en la base del lóbulo frontal. En la región medial, es decir, si hacemos una separación de los hemisferios en la cisura interhemisférica, vamos a encontrar el área 9, 24 y 32. Es el área de la inhibición, es el área de la detección y solución de conflictos, es la zona de la regulación y esfuerzo atencional,
es la zona de la regulación de la agresión y otros estados motivacionales. Y a estas zonas se refiere. Muy cercanas incluso a la circunvolución del cíngulo también. En general, todas estas son las funciones cerebrales superiores más importantes. La memoria, el juicio, el pensamiento abstracto, el cálculo matemático, el lenguaje, las praxias, las nocias. Y todas estas las vamos a ir revisando conforme vayamos avanzando a las zonas anatómicas donde más características de ellas se presentan. Por lo pronto, lo que vimos el día de hoy se refiere a las funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Les voy a pasar un artículo más tarde para que revisen un poquito más a profundidad de lo que estamos hablando, porque esto no viene habitualmente en los libros que les recomendé. Y no viene por una sencilla razón, que estas funciones se han estudiado más recientemente. Y pues, segunda razón es de que estas funciones están mucho más relacionadas con aspectos de la psicología. Y sin embargo son de suma importancia cuando analizamos nosotros la anatomía y la fisiología, en este caso del lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Entonces les paso un artículo más adelante. ¿Alguna duda que tengan? No, doctor. No, doctor. No, doctor. No, doctor. Bien.